El viento golpeaba los ventanales mientras Diego se arrodillaba junto a la cama vacía. Sus manos temblaban sobre el rosario y sus labios murmuraban una oración silenciosa. «Señor, ¿por qué permites tanto dolor?», susurró. Afuera, la tormenta iluminaba la ciudad con rayos que atravesaban la oscuridad. Cada trueno resonaba en su pecho, despertando recuerdos que no podía olvidar. Pensó en la traición de Martín, su amigo de confianza, y en cómo lo había dejado sin fe. Carmen lo observaba desde la puerta, sus ojos llenos de compasión y temor. «Diego, necesitas esperanza», murmuró. Él negó con la cabeza, incapaz de hallar consuelo. Un destello de luz atravesó la habitación y Diego sintió que algo superior lo miraba. La noche era densa y la lluvia golpeaba como un llamado urgente a la redención. La mañana siguiente, Diego caminaba por calles mojadas de Madrid. Cada charco reflejaba su confusión y la noche anterior. Recordó las palabras de Carmen: «Nunca estás solo». La fe que había perdido parecía susurrarle desde el viento y la lluvia. Pasó frente a la iglesia antigua y un temblor en su corazón lo detuvo. Cada paso resonaba sobre el empedrado como eco de su oración silenciosa. La ciudad estaba despierta, pero su mundo interior permanecía en suspenso, buscando una señal que guiara su alma. Respiró hondo y decidió no ignorar lo que pudiera aparecer, aunque aún no comprendiera su significado. En un café pequeño, Diego se sentó frente a la ventana empañada. Observaba la calle mientras sus pensamientos se agitaban. «Si Dios escucha, que me muestre un camino», murmuró. Un anciano en la mesa contigua levantó la vista y le ofreció una sonrisa. «A veces la señal llega cuando menos la esperas», dijo con voz calmada. Diego sintió un estremecimiento, preguntándose si aquel hombre era un simple desconocido o un mensajero disfrazado. La ciudad seguía viva, pero su mundo interior estaba suspendido, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Al salir del café, Diego sintió un viento fuerte que agitaba su abrigo. Miró al cielo, buscando algún signo. La torre de la iglesia destacaba entre nubes oscuras, como si lo llamara. Pensó en Martín y la traición que aún ardía en su pecho. Cada recuerdo lo empujaba a detenerse, pero algo invisible lo impulsaba hacia adelante. «Debe haber un propósito», murmuró. Su mirada se posó en un grafiti que parecía un mensaje: «Confía, incluso cuando todo parece perdido». Diego sintió que era un aviso, aunque no entendía quién lo enviaba. Diego llegó a la plaza central, donde un niño jugaba solo, con una pelota mojada. Sus risas puras resonaban en medio de la lluvia ligera. Se detuvo a observarlo y comprendió que la inocencia podía ser un reflejo de esperanza. Carmen apareció detrás, colocando suavemente una mano sobre su hombro. «No pierdas la fe, Diego», dijo. Él cerró los ojos y dejó que la sensación de conexión llenara su pecho. La tormenta de la noche anterior parecía lejana, reemplazada por la luz de la mañana. Un nuevo capítulo comenzaba, aunque el camino aún estuviera lleno de incertidumbre. Diego caminaba por la plaza vacía. La bruma de la mañana envolvía cada edificio. Sus pensamientos se agolpaban, recordando la traición que lo había dejado sin rumbo. Cada paso resonaba en el pavimento mojado y el aire olía a lluvia reciente. Recordó las palabras de Carmen y sintió un pequeño resquicio de esperanza, una chispa que lo impulsaba a seguir adelante. La ciudad despertaba lentamente, pero Diego parecía aislado en su propio mundo, buscando un signo que confirmara que no estaba solo. Los edificios altos proyectaban sombras alargadas, y un grupo de palomas levantó vuelo al sentir su presencia. Respiró hondo, intentando calmar el tumulto de emociones que lo sacudía. En ese instante, vio a un anciano sentado en un banco, mirándolo con una mirada que parecía comprenderlo todo, como si supiera lo que él necesitaba escuchar. Al acercarse al parque, Diego vio a niños jugando bajo la lluvia ligera. Sus risas puras parecían un bálsamo para el alma inquieta. Se detuvo un momento, reflexionando sobre la inocencia y la fe que se podía encontrar en los gestos más simples. Carmen apareció a su lado, silenciosa, y le ofreció una sonrisa que le recordó que no estaba solo. «Cada paso cuenta», dijo suavemente. Diego asintió,
sintiendo que la ciudad se transformaba a su alrededor, como si cada sonido, cada color, estuviera señalando un camino. Las hojas de los árboles se movían con el viento y la luz de la mañana se filtraba entre las nubes, iluminando sutilmente el rostro de Diego. Diego entró en una librería antigua que parecía esconder secretos en cada estante. La madera húmeda olía a historia y a tiempos pasados. Observó los libros, pasando sus dedos por las tapas gastadas, buscando algo que lo conectara con su fe perdida. Carmen lo seguía en silencio, comprendiendo que cada gesto de Diego era un intento de reconstruirse. Un libro antiguo cayó de un estante, y Diego lo recogió, sintiendo que aquel pequeño accidente era un mensaje. Las palabras impresas parecían hablarle directamente al corazón tonto. Por un momento, todo el ruido del mundo desapareció, y solo quedaba la sensación de que estaba exactamente donde debía estar. Al salir de la librería, la tarde comenzaba a caer y el cielo estaba teñido de naranja y violeta. Diego y Carmen caminaron por calles estrechas, sintiendo el pulso de la ciudad pronto. Sus pensamientos eran un torbellino, cuestionando si sus pasos lo acercaban a la paz que buscaba. Cada sombra parecía esconder secretos, y cada esquina le recordaba la fragilidad de la fe humana. Carmen colocó suavemente su mano sobre la suya, transmitiendo seguridad sin palabras. Diego respiró profundo y sintió que la ciudad ya no era un lugar hostil, sino un escenario donde podía reencontrarse consigo mismo. La luz tenue iluminaba sus rostros y la brisa movía ligeramente su ropa, creando un momento de quietud en medio del caos urbano. Llegaron a una pequeña plaza donde la fuente central chispeaba con agua fresca. Panto Canti. Diego se detuvo frente a ella, observando cómo el reflejo del sol transformaba el agua en pequeños destellos de luz. Carmen permaneció cerca, con una expresión de calma y comprensión. Diego cerró los ojos un instante y sintió que cada paso, cada decisión, lo había traído hasta allí por un motivo. La ciudad parecía respirar con ellos, y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió una conexión con algo más grande, algo que no podía explicar, pero que le otorgaba una nueva fuerza. Su corazón, aunque aún temeroso, se llenó de determinación. Punto vacío. Diego recibió un mensaje inesperado que lo llevó a un callejón tranquilo. Cada paso resonaba contra los muros húmedos, y su corazón latía con fuerza. Se preguntaba si aquel mensaje era una señal de Dios o un simple accidente de la vida. Carmen caminaba a su lado, observando cada gesto y cada reacción de Diego. Los sonidos de la ciudad se apagaban poco a poco, reemplazados por un silencio que parecía cargado de significado. Una figura apareció frente a ellos, un hombre que parecía conocer todos sus secretos. Diego sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Cada palabra que estaba por escuchar podría cambiar su percepción de todo lo vivido. El hombre reveló información sobre la traición de Martín. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras eran duras, precisas, y dejaban cicatrices invisibles. Carmen lo miraba con preocupación, entendiendo el impacto que aquello tenía sobre él. Cada revelación aumentaba la presión sobre Diego, obligándolo a reconsiderar todo lo que creía. Sus manos se tensaron y un nudo se formó en su garganta. Por un instante, el silencio fue absoluto, y la realidad parecía desmoronarse ante sus ojos. Respiró profundo, intentando sostener la calma y encontrar claridad en medio de la tormenta emocional. Diego buscó refugio en un banco cercano, intentando procesar la información. La lluvia comenzó a caer suavemente, como si la ciudad llorara con él. Carmen permanecía cerca, ofreciéndole apoyo silencioso. Cada palabra que el hombre había dicho retumbaba en su mente. Se preguntaba cómo podría reconciliar la traición con la fe que todavía trataba de sostener. La sensación de desesperación se mezclaba con un atisbo de comprensión, como si cada prueba tuviera un propósito oculto. Respiró hondo, recordando las palabras de la infancia. La fe es más fuerte cuando se prueba. Mientras caminaban hacia la plaza cercana, Diego sentía cómo la tensión lo dejaba exhausto. Cada sonido de la ciudad parecía amplificar su ansiedad.
Carmen colocó suavemente su mano sobre su brazo, transmitiendo calma. La tarde se teñía de tonos cálidos mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los edificios. Diego se permitió un momento de reflexión, reconociendo que la traición había dejado cicatrices profundas, pero que también le enseñaba a discernir la verdad de las apariencias. Sus pasos eran lentos, pero llenos de determinación. La fe, aunque frágil, todavía existía dentro de él. Llegaron a la fuente de la plaza, donde el agua caía con un murmullo constante. Diego se detuvo y observó cómo los reflejos del sol se mezclaban con la lluvia ligera que todavía caía. Carmen permaneció cerca, con una expresión de paciencia y comprensión. Diego cerró los ojos y permitió que cada emoción lo atravesara. La ciudad parecía respirar con ellos, y en ese momento comprendió que cada paso, cada prueba, lo había llevado allí por un motivo. Sintió una fuerza nueva, un compromiso renovado de buscar la verdad y mantener la fe a pesar de la traición y la confusión. Diego recibió una llamada inesperada que lo llevó a un edificio abandonado en las afueras de Madrid. Cada paso resonaba en el suelo húmedo y su corazón latía con fuerza. Se preguntaba si lo que iba a descubrir sería un milagro o un nuevo golpe a su fe. Carmen caminaba a su lado, silenciosa, observando cada reacción. Las sombras se alargaban con el sol de la tarde filtrándose por ventanas rotas. Cada rincón parecía susurrar secretos y Diego sentía que el aire estaba cargado de revelaciones ocultas. Respiró profundo, recordando las promesas de su infancia y preparándose para enfrentar lo desconocido. Al entrar en la sala principal, Diego descubrió documentos y cartas que revelaban la traición de Martín. Su pecho se apretó y un nudo se formó en su garganta. Carmen permanecía a su lado, transmitiéndole apoyo sin palabras. Cada letra parecía apuntar directamente a su alma, mostrando secretos que habían permanecido ocultos durante años. Diego sintió que la ciudad, la fe y la amistad se entrelazaban en un caos emocional que lo desbordaba. Por un momento, el silencio se volvió ensordecedor, y la magnitud de la traición parecía más intensa de lo que había imaginado. Diego se sentó junto a una ventana rota, procesando cada revelación. La lluvia comenzó a caer fuera, golpeando los vidrios y mezclándose con sus pensamientos turbulentos. Carmen lo observaba, comprendiéndolo sin necesidad de palabras. Cada recuerdo de Martín, cada promesa rota, lo empujaba al límite de la desesperación. Sin embargo, también sintió una chispa de claridad. Cada prueba lo había preparado para entender la verdad. Respiró profundo, dejando que el sonido de la lluvia y la luz tenue le ayudaran a centrarse y reunir fuerzas para lo que vendría. Al salir del edificio, Diego caminaba por calles estrechas y oscuras, sintiendo que cada sombra lo acechaba. Las revelaciones lo habían dejado exhausto, pero también más consciente. Carmen lo seguía, asegurándose de que no perdiera el equilibrio emocional. El sonido de la ciudad parecía apagado y cada paso resonaba como un eco de la traición. Diego pensó en la redención, en cómo cada mentira descubierta podía convertirse en lección y fortaleza. Respiró hondo y decidió que, a pesar de todo, no permitiría que la traición lo destruyera. Cada decisión sería consciente, guiada por la fe y la determinación. Llegaron a una pequeña plaza iluminada por farolas, donde la calma comenzaba a reemplazar la tensión. Diego se detuvo, observando el reflejo de las luces en los charcos. Carmen permaneció cerca, transmitiéndole serenidad. Por primera vez, desde que descubrió la traición, Diego sintió que podía respirar y pensar con claridad. Cada paso, cada prueba, cada descubrimiento lo había llevado allí, a un lugar donde podía empezar a reconstruir su fe y confiar en su propio juicio. La ciudad parecía suspirar con ellos, y la noche adquiría un aire de reconciliación silenciosa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Diego recibió un mensaje que lo obligó a enfrentar la verdad directamente. Cada latido de su corazón parecía amplificado por el silencio que lo rodeaba. Carmen estaba a su lado, y aunque no dijo palabra, su presencia era un ancla de calma. Diego sabía que las decisiones que tomaría ese día definirían su camino. La ciudad parecía contener la respiración mientras él evaluaba cada detalle,
cada sentimiento que lo había llevado hasta allí. Respiró profundo, consciente de que no había vuelta atrás, y que la fe debía ser puesta a prueba más que nunca. Diego se encontró frente a la persona que había sido responsable de gran parte de su sufrimiento. Cada palabra que intercambiaron cortaba como cuchillo invisible, pero también traía claridad. Carmen observaba, comprendiendo la magnitud de lo que ocurría. Cada revelación, cada confesión, obligaba a Diego a mirar dentro de sí mismo y decidir cómo responder. El aire estaba cargado de tensión, y el silencio entre frases parecía pesar más que cualquier palabra. Diego sintió miedo, rabia y alivio al mismo tiempo, un torbellino que amenazaba con derrumbarlo. Mientras la conversación continuaba, Diego sintió cómo cada emoción amenazaba con desbordarlo. La traición, la duda y la ira se mezclaban con la esperanza y la fe que aún persistían. Carmen le sostuvo la mano suavemente, recordándole que no estaba solo. Cada palabra pronunciada era una prueba de resistencia, y Diego comprendió que debía elegir entre caer en la desesperación o mantener la fe intacta. Respiró hondo y decidió enfrentarlo con la verdad y la serenidad que había cultivado en su interior. El enfrentamiento llegó a su punto culminante. Diego sintió cómo la tensión y la emoción se concentraban en su pecho. Carmen permanecía junto a él, ofreciendo fuerza silenciosa. Cada frase que escuchaba lo acercaba a la comprensión de lo ocurrido y a la aceptación de lo que debía perdonar. Respiró profundo, sintiendo que la fe no solo se medía en oraciones, sino en la capacidad de enfrentar la verdad con integridad. La ciudad parecía observar en silencio, y la lluvia ligera añadía dramatismo al momento. Al concluir el enfrentamiento, Diego cerró los ojos un instante y permitió que la calma regresara. Carmen sonrió suavemente y un aire de alivio llenó la plaza. La verdad, por dolorosa que fuera, había sido enfrentada. Diego sintió cómo la fe, aunque golpeada, permanecía viva. La ciudad alrededor seguía su ritmo, pero para ellos todo parecía suspendido en un instante de reconciliación y fuerza interior. Cada paso que vendría después estaría guiado por la claridad y la certeza que habían alcanzado juntos. Diego caminaba lentamente por la iglesia vacía, cada paso resonando en el silencio sagrado. La luz del atardecer se filtraba por los vitrales, proyectando colores cálidos sobre el suelo de piedra. Cada reflexión lo llevaba más cerca de aceptar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Carmen permanecía cerca, observando cada gesto y ofreciendo apoyo silencioso. Diego se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la calma se apoderara de su mente. Por primera vez, sentía que la fe podía surgir incluso después de tanto dolor, como un faro en medio de la tormenta que había atravesado. Diego observó el altar con reverencia, recordando cada prueba que había enfrentado. Las palabras que Martín y otros habían dicho resonaban en su memoria, mezclándose con la guía silenciosa de Carmen. Cada emoción, desde la traición hasta la esperanza, formaba un mosaico que debía aceptar para poder avanzar. Respiró hondo y sintió que su corazón se abría, permitiendo que la fe y la compasión encontraran espacio nuevamente. La luz tenue del templo iluminaba su rostro mientras un sentimiento de reconciliación comenzaba a surgir, mostrando que la verdad y la aceptación podían coexistir. Se levantó y caminó por la nave central, sintiendo cada paso como un acto de reconciliación consigo mismo. Carmen lo acompañaba en silencio, recordándole que cada acción contaba para reconstruir la fe. Los rayos de luz atravesaban los vitrales y creaban un patrón sobre el suelo, como si guiara su camino. Diego comprendió que la redención no llegaba de la noche a la mañana, sino que era el resultado de enfrentar la verdad y de permitir que la compasión llenara su corazón. Su respiración se hizo más lenta y cada pensamiento más claro, dejando espacio para la esperanza que había estado buscando. Al acercarse a la salida, Diego sintió que cada prueba del pasado se transformaba en una lección. Cada traición, cada error, había construido su carácter y su capacidad de perdonar. Carmen sonrió suavemente, y Diego correspondió, reconociendo que la fe no solo consistía en creer, sino en actuar con integridad y compasión.
Respiró profundo, dejando que la sensación de paz llenara su pecho. La ciudad afuera parecía diferente, más luminosa y esperanzadora, como si reflejara el cambio que él llevaba dentro. Fuera de la iglesia, Diego se detuvo un momento y observó la plaza. La brisa fresca acariciaba su rostro, trayendo consigo una sensación de liberación. «Conto maravolto». Carmen se acercó y le tomó la mano, transmitiéndole confianza. Diego comprendió que la fe podía reconstruirse, que los errores y traiciones eran parte del camino, y que la esperanza siempre podía renacer. Cada rayo de luz, cada sonido de la ciudad, parecía confirmar que su viaje espiritual estaba llegando a un momento de reconciliación. Respiró profundo y avanzó con paso firme, sintiendo que la paz finalmente estaba al alcance de su corazón. Diego caminaba por la plaza iluminada por la luz de la tarde, cada paso resonando con certeza y paz. Carmen permanecía a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Cada momento de duda, cada prueba y cada revelación lo habían llevado hasta allí. Sintió que la fe, aunque probada, había sobrevivido y se fortalecía con cada experiencia vivida. Respiró profundo y permitió que la serenidad llenara su corazón, entendiendo que la redención y la claridad espiritual no eran finales, sino procesos que continuaban con cada elección consciente. Se acercaron a la fuente central, donde el agua reflejaba la luz del sol poniente en Pitin. «Quem capítulo cero más que diones según de la sol, poniente cadicen uniteleyoto». Diego observó su reflejo y sonrió, comprendiendo que cada prueba le había enseñado paciencia, compasión y fortaleza. Carmen le sostuvo la mano y juntos se sintieron conectados con algo más grande que ellos mismos. La ciudad alrededor parecía respirar en armonía con su reconciliación interna, y Diego permitió que un sentimiento de gratitud llenara su pecho. Por primera vez, comprendió que cada paso del camino tenía sentido, incluso los más dolorosos. Diego respiró profundo y miró alrededor, notando cada detalle de la ciudad que lo había visto crecer y sufrir. Cada calle, cada rincón, parecía contar su historia. Carmen sonrió suavemente, recordándole que la vida continúa y que la fe puede renacer incluso en los lugares más inesperados. Diego permitió que la paz y la gratitud se mezclaran en su interior, sintiendo que el viaje espiritual que había comenzado en la tormenta finalmente encontraba un equilibrio. Cada paso siguiente se sentía firme y seguro, guiado por la claridad que había recuperado. Se detuvieron frente a la iglesia y Diego observó el portal con reverencia y gratitud. Cada tormenta vivida, cada duda enfrentada, había culminado en este momento de claridad. Carmen colocó suavemente su mano sobre la suya y juntos respiraron en silencio, reconociendo que la fe había sobrevivido y se había fortalecido. La ciudad parecía sostenerlos, ofreciendo un escenario tranquilo y luminoso donde la reconciliación y la esperanza podían florecer sin prisa. Diego permitió que cada emoción lo atravesara, sintiendo finalmente una paz interior duradera. Al alejarse de la iglesia, Diego sintió que cada paso era un recordatorio de su viaje y su crecimiento. La fe, aunque golpeada, había renacido más fuerte. Carmen caminaba a su lado, y juntos disfrutaron del silencio compartido, reconociendo que la vida sigue, pero que la claridad, la gratitud y la esperanza permanecen. Cada sonido de la ciudad, cada destello de luz, parecía celebrar la transformación del corazón de Diego. Cerró los ojos un instante y permitió que la serenidad lo llenara completamente, consciente de que cada tormenta había valido la pena,